No, ¿No? pero bueno, ahora sacaré más. Vete con él. ¿Tienes arriba filosofía? Sí, es el pasillo de libros. Antigua. ¿De qué temáticas son? Son libros, si quieren. Dígame, o dígale al compañero los libros que son y ya se lo va a mirar. La niña más guapa del mundo. España bancarrota no es otra cosa que intentar explicarle al afectado por las preferentes, al comprador de acciones de la OPV de Bankia, el por qué sucedió lo que ocurrió, por qué el primer banco de España en activos, el tercero a nivel global, pudo verse abocado a prácticamente la quiebra y a necesitar, por lo menos en una primera fase, cerca de 23.000 millones de euros en ayudas. Yo creo que es la manera de, por lo menos, intentar darle una explicación que necesitaba la gente que se vio afectada por la quiebra de esta gran entidad. Mira, pues es un trabajo que creo que se merecía la gente después de tantos años de vivir sumidos en la crisis y con tantos procesos de cierres de bancos, de cajas de ahorros, con tantas cosas que la gente al final se vuelve prácticamente insensible ante los procesos de crisis que vivimos, ¿no? Parece que estamos acostumbrados ya a ver entidades financieras que quiebran, a ver escándalos de corrupción, y yo creo que al final la gente necesita que alguien se lo pueda explicar con palabras llanas. Bueno, sobre todo es intentar poner en orden toda aquella serie de términos económicos con la que muchas veces nos inundan los medios de comunicación, que leemos en la prensa, que no entendemos, que solamente vemos que en nuestras cuentas de ahorros, en nuestros depósitos, en nuestras participaciones preferentes, vemos que caen, que se ponen números rojos y no entendemos muy bien el porqué, porque nosotros seguimos haciendo nuestra misma vida diaria y normal. Es en cierta manera explicarle a la gente con cosas que ellos entienden, con anécdotas de la historia, con biografías de personajes, con hechos de películas, con incluso parábolas que nos han explicado a nosotros, cuentos de pequeños, intentar darles algo que sinceramente a ellos se les haga tangible y por lo menos, ya que no van a recuperar su dinero, pues puedan sentirse aliviados, al menos a entender el por qué han perdido lo que tenían. En el año 2008 era necesario una reestructuración del mapa financiero español, había casi una cincuentena de cajas de ahorros y era necesario unir todo ese modelo y acabar de hacer de España de verdad un sistema de economía de mercado sostenible. Eso parece que poco a poco se está consiguiendo, pero a un precio enorme. Las acciones y participaciones preferentes no es una cosa que de repente surgiera de la mano de Bankia o de otras cajas de ahorros. Las preferentes llevan comercializándose en España desde finales de los años 80. E incluso durante muchos años previos al estallido de la burbuja, la gente los demandaba porque eran productos que ofrecían por muy poco riesgo grandes tasas de interés. El tema es que al final yo creo que, como todo en este sistema donde vivimos y donde hay tantas cosas que cambiar, se hizo un mal abuso de ellos. Y no solamente Bankia, sino otras entidades, ya no solo de la esfera financiera, sino grandes empresas del IBEX, también emitieron sus participaciones preferentes y también tuvieron que darse cuenta del error. Si esto por lo menos sirve para que en el futuro aprendamos, cosa que conociendo un poco la idiosincrasia del ser humano parece difícil, entonces algo habrá servido la pena. La crisis económica que vive España, que evidentemente se vio influenciada por otros muchos factores, pues por la quiebra de grandes emporios en Estados Unidos, por el poco así colapso de la economía alemana, es cierto que en España la crisis sobre todo devino de una gran burbuja inmobiliaria que se había fagocitado, que se había fermentado desde los principales ayuntamientos. Los ayuntamientos, derivado de la Constitución, tienen la potestad de organizar sobre todo el tema que tenga que ver con el suelo. Eso, claro, eso creó al final ciertos abusos de poder, convertiría las cajas casi en los bolsillos de comunidades y de ayuntamientos, y al final devino en el abuso, en la corrupción y en hacer las cosas muy mal. Creo que a partir de ahora la gente está aprendiendo a que tiene que mirar con lupa todo lo que para a su alrededor, que una sociedad democrática implica ser todos ciudadanos de Estado, hombres cívicos, y creo que poco a poco, muy lentamente, las cosas están cambiando para mejor. Si tuviéramos que encuadrar esto en un género, ya que el libro tiene muchas referencias cinéfilas, yo diría que sería el género del terror. La verdad es que nada que se lee y se profundiza un poco,
es realmente terrorífico todo lo que se hizo, con todas las decisiones que se tomaron. A mí un capítulo del libro que me parece muy revelador, porque está un poco en el núcleo de todo el problema, que es el de muchas causas cero culpables, ¿no? Ahora estamos en una fase en la cual vamos a intentar determinar o depurar responsabilidades. Es verdad que hay un dicho que dice que cuando hay muchos culpables no hay ninguno, ¿no? Y este es un poco el principal problema de Bankia, ¿no? de este asunto y de otras cajas. En general, bueno, hablo de Bankia porque es el tema central del libro, pero esto sería extrapolable, la verdad, a otros, hay infinidad de casos de cajas de ahorros y de otras entidades. Y ahí está el tema, por ejemplo, de las preferentes, que también podría hablar, pero que no me voy a extender. Como decía, son muchas causas y cero culpables, ¿no? Yo creo que en esas estamos ahora. Por un lado, yo creo que no hay duda a estas alturas de que hay un responsable último que fue el gobierno, y me atrevería a decir varios gobiernos incluso, porque aquí tampoco cabe achacar a uno en concreto, sino sucesivos gobiernos que se fueron alternando en el poder, que alardeaban de que teníamos uno de los sistemas financieros más sólidos del mundo, y que como teníamos uno de los sistemas financieros más sólidos del mundo, jamás pudieron reconocer, sobre todo a partir del año 2009, que era necesario recapitalizarlo, y que prefirieron recapitalizar las entidades a costa de los preferentistas, muchas veces personas de edad avanzada, de escasa formación financiera, y esos gobiernos en ese momento, que sabían cómo estaba la situación, fueron los que autorizaron esas emisiones de preferentes. Hay otros responsables, que son también los supervisores, como decía, está el Banco de España, está la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que obviamente seguían órdenes de los que les habían nombrado, y esto entronca otra vez con lo que decía de la falta de independencia. Y finalmente hay unos consejeros, ¿no? Unos consejeros que ya afortunadamente están imputados, que han tenido ocasión de declarar, y que colaboraron directamente a todo esto con una gestión incompetente. Yo, para terminar, simplemente me gustaría destacar que este libro no está cerrado. Espero que haya una segunda parte, cuando ya tengamos mejor, la sentencia, que tenga un final feliz, efectivamente. Y nada más, os dejo con Carlos, que es el protagonista de este acto, y que nos explicará un poco de dónde viene su inquietud por este complicado problema. Bueno, pues muchas gracias a todos por venir. Como es muy tarde y tampoco hay que extenderse mucho y tenéis mucho para leer, simplemente voy a tomar una referencia tanto de Gonzalo por un lado como de Andrés por el otro. Por relación a Gonzalo, me gustaría decir que este no es un libro que sea irreverente, ni que sea polémico, ni nada. Este es un libro donde simplemente creo que es una manera de dar a entender que algo está cambiando a nivel social. Es decir, que la gente no solamente constata el final del modelo económico, sino que quiere otro tipo de sociedad, otro tipo de democracia, otro tipo de librecambismo. Yo os agradezco a todos venir, pero sinceramente os digo que esta es una presentación que ojalá jamás se hubiera hecho, porque este es un libro que nunca se tendría que haber escrito. Este es un caso que demuestra el fracaso de un final, el fracaso de un sistema en donde yo creo que todos los stakeholders, todos los estamentos, de una u otra manera, han tenido su parte de culpa. Y en relación a Andrés, ya que le gustan las referencias cinéfilas, pues yo veo un poco el caso Bankia, si os gustan las novelas de misterio, como cualquier novela de Agatha Christie, ¿no? Invitan a una serie de personas a una isla y de repente alguien aparece asesinado. Es un cadáver con un puñal en mitad de un salón, se han ido las luces durante un segundo y al volverlas a encender resulta que todo el mundo le está mirando, pero todo el mundo tiene excusas. Nadie ha hecho nada, pero el cadáver ha aparecido ahí. Los teóricos culpables o los teóricos implicados en este caso pues son de muy diversa índole. O sea, tenemos los partidos políticos, los dos principales, tanto PP como PSOE, pero también tenemos gente que ha estado en consejos y en asambleas de cajas de partidos minoritarios, en este caso Izquierda Unida, en este caso los partidos nacionalistas y demás. Tenemos también medios de comunicación que sistemáticamente han estado siendo financiados por las cajas de ahorros. Tenemos los gobiernos municipales y autonómicos que se han beneficiado muchísimo de la obra social de las cajas de ahorros. Incluso se han financiado hasta un nivel donde le han costado la vida a las cajas de ahorros.
Nosotros hablamos del tema de Bankia, es decir, de Caja Madrid y de Bancaja, pero la primera caja de ahorros que murió, y murió de éxito, fue Caja Castilla-La Mancha. En el 2009 tuvo que ser intervenida, y fue intervenida después de haber dejado más de 300 millones de euros para construir un fastuoso aeropuerto en Ciudad Real, que os invito a visitar si tenéis tiempo libre. Como sabéis, Bankia es la unión de 7 cajas de ahorros, principalmente Bancaja en la Comunidad Valenciana y Caja Madrid en Madrid. Bueno, las dos tienen el inmenso orgullo de haber sido copartícipes del estallido de la mayor burbuja inmobiliaria que se ha vivido no solamente en España, sino a nivel europeo en la historia. Si nos fijamos en Bancaja, pues bueno, ahí tenéis ejemplos para todo tipo de públicos. Si os gustan los centros de ocio, tenéis Terra Mítica. Se esperaba que iban a ir más de 10.000 visitantes al día. Hoy tenéis todo tipo de promociones para poder asistir sin ningún tipo de problemas. Si queréis una casa en la costa, tenéis toda una inmensa cantidad de propiedades que os ofrece a precios muy asequibles Polaris World. Si queréis, en cambio, viajar a Castellón, tenéis nada menos que otro gran aeropuerto, el aeropuerto de Castellón, con una inmensa estatua, monumento a la obra de Carlos Fabra, hoy noticia en los telediarios. Y cuyo director además tenía un sueldo de 5.000 euros mensuales sin que haya despegado ningún avión. Exceptuando gastos, por supuesto. Si ya nos vamos al tema de Caja Madrid, cuya presidencia empieza a ostentar el señor Miguel Blesa desde 1996, pues los ejemplos son fastuosos, desde créditos para la fusión de inmobiliarias tipo Martín Safadesa de más de 1.000 millones de euros, que en menos de 6 meses había quebrado, hasta la compra de una de las famosas 4 torres en los terrenos de la ciudad deportiva del Real Madrid, que pagó el señor Blesa, bueno, nosotros, 800 y pico millones de euros y hoy vale menos de 300. Tenemos también en Valencia, donde participó por un lado Caja Madrid y por otro lado Bancaja y luego posteriormente Bankia, el ejemplo del nuevo Mestalla. Hoy, 4 años después, sigue totalmente en pañales, sin que se haya jugado un solo partido de fútbol, salvo que sea con adoquines. Tenemos muchos ejemplos y la sensación que tiene la gente de a pie es que hay una impunidad muy grande con respecto a todos los teóricos culpables que un día despertaron y vieron que había un cadáver en el suelo. Ya no es cuestión de ver si legalmente es lícito poder meter a una persona en la cárcel por haber hecho una mala gestión, pero sí que tiene que haber otras maneras, aparte del supuesto delito de estafa, para poder hacer que gente que ha malversado dinero de los ciudadanos, como eran de las cajas de ahorros, pues tenga algún tipo de castigo a todos los niveles, sobre todo penal. Y yo quiero que este libro, que ya te digo, solamente un 1% de todo lo que pasó en esos años, en donde los españoles nos sentíamos los mejores, donde dábamos clases a los alemanes, donde teníamos menos paro que Francia, donde el señor Camps salía y decía que el modelo de la Comunidad Valenciana era mejor que el de California. En toda esa época, yo quiero que esto simplemente sirva de un pequeño ejemplo para ver que nunca deberemos llegar otra vez a ese extremo. Si os ha servido, pues muchas gracias a todos por leerlo, o por lo menos por comprarlo. Pues tenemos un tiempo para que puedan hacer preguntas. Bueno, yo te diría que igual efectivamente he sido un poco excesivamente optimista, ¿no? Cuando hablo del principio, del fin, ¿no? de un sistema. Obviamente que eso se concrete o no, no depende de mí, ni incluso depende del presidente del gobierno, o sea, depende de los ciudadanos. Yo creo que precisamente es esa intolerancia hacia la corrupción, que es una cosa relativamente nueva. También hay que decir que en este país las cosas, la culpa de lo que ha pasado no es otro que la de los ciudadanos, que han votado a unos políticos en muchas ocasiones sabiendo que eran corruptos. Pero había una sensación de tolerancia hacia la corrupción, por la sencilla razón de que, bueno, que parece pues que la economía iba bien y que qué más da, ¿no? que esta gente pues se lleve una parte, ¿no? Yo creo que eso, sinceramente, creo que ha cambiado radicalmente, y creo que ya la gente tiene otra sensibilidad
hacia estos temas. Y lo único que cabe esperar es que eso se traslade después en un cambio político, en un cambio en que realmente la gente penalice la corrupción. Yo creo que la única forma en que los partidos cambien sus comportamientos, que los llevan repitiendo durante décadas, es que vean que eso tiene un coste. O sea, no van a cambiar porque realmente se den cuenta de los errores, se cambiarán cuando eso suponga un coste electoral. Y yo creo que eso depende de la gente, y esa conciencia yo sí que creo que está cambiando. Pero efectivamente siguen existiendo injusticias, es decir, las cosas están cambiando de un día para otro, y la situación creada se sigue manteniendo, y ahí están las entidades financieras, y están los desahucios, y está el rescate que pagamos todos, y eso de algún sitio tiene que salir. Entonces es un proceso, efectivamente, y yo entiendo que mucha gente esté desesperada, o sea, entiendo totalmente comprensible. Mira, déjame añadirte una cosa. O sea, yo creo que en la época que estamos ya pensar que de repente de una noche a la mañana pueden ir 1000 personas y tomar la Bastilla, eso yo ya creo que está totalmente olvidado. Es decir, los cambios ahora se producen de forma mucho más gradual, por lo menos en las economías del primer mundo. Entonces, en paralelo con eso, me da la sensación de que el núcleo donde se generaba la corrupción financiera, que en realidad era una corrupción urbanística, aquí en España por lo menos era a nivel municipal, ya que son los ayuntamientos los que tienen la competencia del tema del suelo. Creo que ahora la gente está mirando mucho más con lupa cada concesión, cada recalificación, cada zona que se declara verde o residencial. Ahora la gente está mucho más pendiente de eso. Ha pendido de cosas como la Operación Malaya. Ya cuando la Comunidad de Madrid o el Ayuntamiento de Madrid anuncia una mega obra, hay un montón de periodistas, hay un montón de gente que exige ver esas cuentas, que exige transparencia. Eso antes no pasaba. Cierto es que antes recibíamos dinero, sobre todo de la Unión Europea, casi a las puertas, y si no lo teníamos nos podíamos financiar en otros mercados como el secundario prácticamente a tipos cero. Entonces, aquí corrían los euros, sobre todo entre las clases altas, que vamos, que era increíble, ¿no? Ahora ya no es eso, y al haber menos dinero, la gente cada euro lo interioriza mucho más y tiene una conciencia mucho más cívica de él. Yo creo que ese cambio sí que se está produciendo, pero ya te digo que hay que darnos tiempo todavía un poco más, que por otra parte es lo que ha pasado siempre. ¿Tú crees que el proceso de concentración Quizá del poder siempre ha ido reduciéndose? No, yo lo que te digo es que los últimos 10-12 años aquí, desde que entramos en la Unión Económica y Monetaria, fueron totalmente irreales. O sea, no se podía mantener que regiones o comunidades autónomas tuvieran aeropuerto, tuvieran línea de AVE, tuvieran radiales, tuvieran autopistas, eso no se podía mantener. Incluso hay comunidades que intentaron hacer Surovegas antes que Madrid, o sea, eso es inviable. Entonces, esos años ya han pasado. Quizá estamos pagando ahora los platos rotos de entonces. Los trenes, cada concejal de principios del siglo XX se llevaba su tren a su pueblo y comía su vida férrea. Ahora no son trenes de vapor, ahora son aves, ¿no? O sea que eso lleva pasando siglo y pico. No, pero lo que me interesa es el futuro, ¿no? La sociedad hacia la que vamos, lo que ha pasado. Yo te diría que al margen, todos aprendemos. Al margen de dinámicas globales, que eso es inevitable, ¿no? que estemos dentro de lo que es Europa y lo que es el mundo occidental, yo creo que también eso depende de nosotros, y creo que muchas medidas destinadas a garantizar la transparencia evitan precisamente que todo no se reparte entre unos pocos. Yo creo que es uno de los grandes males de España, es ese precisamente, el amiguismo, el reparto a dedo de todo tipo de cargos, la famosa puerta giratoria. Estoy en un consejo de administración, de ahí paso a la política, de la política paso nuevamente al regulador que supervisa lo que hacía el que me nombró. Entonces, eso es un oligopolio, evidentemente, que se rompe a base de transparencia y a base de exigencia ciudadana. Cosas como el nombramiento de Rato en el Banco Santander, como la hija de uno en el nombre del otro, Telefónica, bueno, en Santander ahora y antes en Telefónica. Esas cosas son las que no se pueden permitir, y esto te digo yo, que si pasa en otro país habría un movimiento ciudadano en las puertas de la entidad exigiendo la dimisión de ese asesor, ese consejero. En España, bueno, pues no tenemos esa conciencia, eso también es verdad, somos más del protestar en el sofá, ¿no? Y de tal, pero eso es lo que se tiene que traducir en hechos concretos, ¿no? Mira, pues mi opinión es que no se podía haber dejado caer Bankia, porque dejar caer Bankia hubiera significado la quiebra de España entera. Y hubiera significado eso porque detrás de Bankia no solamente hay una masa ingente de clientes, de accionistas y de preferentistas. Hay un montón de créditos concedidos a muchas compañías,
hay un montón de pagos pendientes, hay un montón de infraestructuras detrás, hay gobiernos autonómicos, municipales y préstamos con el Estado. No se podía haber dejado caer Bankia, porque en vez de un rescate de 22.000 millones de euros, a lo mejor estábamos hablando de la imposibilidad de que el Estado español se hiciera cargo de todas las condiciones económicas de dejar caer Bankia. El único ejemplo que se ha hecho parecido en ese nivel fue el tema de Islandia, no sé si os suena, hace unos años, que Islandia decidió directamente no pagar a los acreedores. Asumió los 3 bancos que estaban en quiebra del país y dijo que no iba a pagarles, que le sacaban del sistema monetario internacional, pero que él no iba a hacerse cargo de deudas de terceros. Islandia tuvo mucha suerte, quizá porque es un país muy pequeño, estamos hablando, me parece que son de 3 millones de personas, no estamos hablando de más, y logró al final quitas cercanas al 40%. En el caso de Bankia eso no iba a pasar, porque estamos hablando de una entidad financiera que cuando es intervenida por el Estado, que ya previamente había recibido dinero, casi 5.000 millones del FROB, Bankia en realidad no valía nada. Bankia era un cascarón vacío. Bankia estaba hecha en base, y corrígeme ahí Andrés si me equivoco, estaba hecha en base a estimaciones de lo que valían los activos inmobiliarios que en realidad eran de una época irreal. Los activos de Bankia no valían nada porque nadie estaba dispuesto a pagar por ellos. Entonces no se podía haber dejado caer Bankia porque hubiera supuesto ya el desastre total en una economía como la española, que hace 2 años tenía cerca de 500 puntos y más de prima de riesgo. Hubiera sido el colapso total de la economía y posiblemente de la Unión Europea. Yo coincido totalmente con la visión de Carlos, pero sí me gustaría matizar una cosa, que es que si lo que sí se podría haber hecho es ahorrar la factura muchísimo. Aquí el problema es de factura, de cuánto hemos tenido que pagar al final. En el año 2009, cuando empieza la crisis financiera internacional, y crisis financiera que afecta también a España, el problema es que en ese momento es cuando se tenía que haber empezado a atajar el problema. Pero en vez de eso, teníamos un gobierno que seguía alardeando por el mundo de tener el sistema financiero más sólido de todo el planeta. Entonces, el problema es que mientras otros países en el año 2009 estaban ya recapitalizando entidades y muchas veces a base incluso de participaciones preferentes suscritas por el propio Estado, en España, y esto fue una decisión política, se decidió hacerlo a costa de los ahorradores. Por la simple razón de que hacerlo a costa del Estado no casaba con el discurso de que teníamos el sistema financiero más solvente del mundo. Entonces, se utilizó eso, que obviamente era mentira, y se recapitalizó a costa de, como digo, de ahorradores, muchas veces de clientes muy conservadores. Y todo ese tiempo, entre el 2009 y el 2012, no hizo otra cosa que aumentar la factura, porque las entidades no eran viables, siguieron recurriendo a la financiación mayorista de bancos extranjeros, y hasta una situación insostenible que finalmente abocó a un rescate. El problema no es ese, el problema es que en vez de solucionar o atajar el problema, acabó estallando con una factura que ha sido desmesurada, ¿no? Y déjame darte 2 datos simplemente, que me acabo de acordar a que está hablando Andrés. Tenemos aquí a alguien del Banco de España, creo que había trabajado en el Banco de España. En el año 2006, un informe del Banco de España ya alertaba que la burbuja inmobiliaria española estaba a punto de estallar. Nadie les hizo caso, nadie. Pero es que 4 años después, cuando tuvo que salir Bankia a bolsa, expertos mismos del Banco de España llegaron a firmar de su puño y letra un informe donde decían que Bankia era una entidad más solvente que el BBVA y el Santander juntas. Ese es el sistema que teníamos, que yo no sé si todavía tenemos, pero que desde luego estamos aspirando a cambiar, poco a poco. Sí, por apuntar un dato que hace poco se ha sabido, pues es un ejemplo solo, ¿no?, de un poco de la forma de actuar. Hace nada se ha publicado un informe del Banco de España que reconocía que, por ejemplo, Bancaja, en el año 2010, junio del 2010, estaba al borde del colapso. O sea, era una entidad que ya no se podía seguir refinanciando. Entonces, ¿qué hicieron? En vez de atajar el problema, el Banco de España, espero que no esté por aquí, no se moleste, Mafo está por ahí, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, llamó a Rodrigo Rato y les impuso la integración de Bancaja dentro del grupo Bankia, sabiendo que era una entidad que estaba, como digo, al borde del desastre. Entonces, la estrategia, ¿cuál fue? Pues lo que se suele hacer, huir hacia adelante, aumentar la bola del problema, a esperar a que, bueno, que sea otro el que tenga que solucionarlo, porque yo ya no estoy en el gobierno,
o que se pase por sí solo por una milagrosa recuperación económica. Eso es realmente lo que yo entiendo que son las responsabilidades políticas que hay que exigir o lo que hay que aprender de todo esto, ¿no? Para que ¿Sabes por qué hicieron eso? Porque era lo que habían estado haciendo siempre. Sí, bueno, efectivamente. O sea, es el discurso que habían tenido siempre y que, por supuesto, pues no fueron capaces de rectificar, ¿no? Muchas gracias. Lorenzo, te lo doy a correr a mandarte opiniones. Venga, Ahora te lo paso para que me lo firmes. Ya tengo... ¿Has aburrido mucho? No me he aburrido, me ha quedado muy bien la elección. No demasiado creativo. Habláis que si va a haber un cambio de... Sobre el reparto de poderes de las grandes compañías es mío. Entonces sobre el reparto de poderes de las grandes compañías.